Buenos días y bienvenidos. Yo me quedo en casa, que es el lema de estos días. Aquí sigo, en casa. Eh, Hoy voy a hablar de la Segunda República, la segunda etapa de la República, que es el bienio radical cedista y el último periodo republicano previo al estallido de la Guerra Civil, que es la victoria del Frente Popular y, y el estallido de la Guerra Civil. Bueno, antes de nada, los tiempos que vivimos son duros, son tiempos de reflexión también. Y bueno, yo entiendo que llegará un momento cuando esto pase, que pasará, sin duda, pasará en breve. Tenemos tecnología, tenemos desarrollo, investigación, desarrollo médico, investigación y demás, y esto, bueno, se controlará y se pasará. Y llegará el momento de reflexionar y de evaluar todo lo que se ha hecho mal y todo lo que se ha hecho bien durante la crisis y antes de la crisis, los 10, 12, 15, 20 años previos que nos han llevado al momento actual, en el cual tenemos unos recursos. En el caso de España, estoy hablando de España, más o menos limitado. Dicho esto, mi reflexión más general acerca de esto, la voy a leer porque la he escrito por aquí en un foro. Y bueno, es que aunque ahora mismo no tengo la capacidad de reflexionar con claridad, estamos todos muy en estado de shock, recluidos en nuestras casas para evitar un colapso sanitario, no porque el virus sea especialmente virulento, que lo es para muchas personas, sino para evitar ese colapso sanitario bueno, que todo el mundo caiga malo o mucha gente caiga mala al mismo tiempo llevaría al colapso. Pues ahora mismo en algunas zonas de España, como en Madrid, estamos padeciendo eso. Pero es evidente que para mí, o el sistema cambia o desapareceremos como especie. Ya no se trata de, yo creo, la superada historia de la lucha de clases y todo esto, las teorías marxistas y demás, sino que se trata de una lucha que va que tenemos que emprender en pro de la supervivencia de la especie. Eh, y para ello hemos de generar una conciencia crítica como especie. ¿Qué significa esto? Esto es un término que ha acuñado el profesor Eudal Carbonell, el director de Atapuerca, codirector de Atapuerca, un hombre que sin duda tiene una visión general tremenda después de 40 años dedicado al estudio de la evolución humana. Y esto, lo que yo entiendo que quiere decir es que tenemos que darnos cuenta de una serie de máximas. En primer lugar, que las fronteras son ficticias, son impuestas y bueno, cuando hay una crisis realmente grave como la que estamos padeciendo, no hay frontera, no hay aduana que la pare. Eso es motivo de reflexión, por un lado. Por otro lado, que el dinero no tiene valor en sí mismo. El dinero tiene el valor que la especie le hemos ido otorgando a lo largo del paso del tiempo. Lo que valen son los recursos, ¿vale? El acceso a los recursos y el acceso al conocimiento, sobre todo, es lo que tiene verdadero valor. Y en ese sentido tenemos que universalizar eso, distribuirlo de alguna manera para que llegue a todo el mundo, para que todo el mundo tenga suficientes recursos para vivir unas vidas dignas. Y bueno, quizás tenemos que parar en el desarrollo y basar y cambiar el concepto de evolución basado en términos meramente económicos por otros aspectos que incluye también evolución, que es bueno, inventar unos nuevos sistemas de reparto de los recursos en consonancia con el hábitat que habitamos y muy en consonancia con los avances científicos, con los avances tecnológicos y con los avances médicos. Queda demostrado
una vez más, que, y como ha dicho también el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, hay que parar las guerras. Las armas son inútiles. Lo que vale es el avance científico, el investigar en armas. Hoy en día yo creo que ya es como si a principios de siglo hubieran seguido invirtiendo, imaginaos en el año 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, se hubiera seguido invirtiendo dentro de la tecnología militar en arcos sin flechas. Sería raro, ¿no? Pues igual, ahora el desarrollo armamentístico, yo creo que hay que parar las guerras, hay que parar ese desarrollo y destinar esos recursos a la investigación sanitaria. Porque yo creo que detrás de todo esto también es posible que se encuentren unas nuevas maneras de guerra entre los seres humanos. Eso lo tenemos que parar. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, emitió un comunicado y un breve comunicado en el que hacía un llamamiento a parar todos los conflictos armados que hay ahora mismo en el mundo para volcar todos los esfuerzos humanitarios, todos los recursos que tenemos científicos en la lucha contra esta pandemia que ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Bien, hecha esta reflexión, bueno, para concluir la misma, hay que decir que, pues eso, que tenemos que inventar algo nuevo, algo que no esté inventado ya, que no esté inventado todavía en cuanto a relaciones económicas, relaciones sociales y relaciones políticas entre los seres humanos. Y lo que tenemos es un grandísimo, porque para ello también tendremos que renunciar a muchos bienes materiales que se están demostrando inútiles en estos días. Hay una anécdota que se estudiará sin duda como no sé cómo denominarlo. A la gente en un momento dado de pánico les ha dado por comprar papel higiénico, por ejemplo, y de acaparar mucha comida. De una forma muy racional también, porque seguramente muchos de los víveres que se han acaparado pues sean perecederos y no den para más allá de una semana y demás, y luego pues, se estropeen y demás. Con esto a dónde quiero llegar, eh, pues que lo verdaderamente valioso en estos momentos no es el tener eh, dinero, no hay donde escaparse con el dinero, en una pandemia, no es tener víveres que te hagan sobrevivir sin comprar en los mercados más allá de 15 días o más allá de un mes o de 6 meses incluso. No es encerrarte en un búnker, en algún momento tendrás que salir, ¿no? Eso no sería una vida tampoco. Y no son las armas las que pueden combatir este, este problema que tenemos hoy en día, sino que es el conocimiento, son los recursos sanitarios y es la ciencia y la tecnología la que puede salvarnos. Y para ello, pues, bueno, es necesario hacer un ingente, una gran reflexión, una gran labor pedagógica a nivel mundial y una gran labor individual en cuanto a que estaremos obligados a renunciar a muchos bienes materiales que no sirven a corto y a medio plazo para nada, sino para satisfacer unas necesidades más psicológicas que de otro tipo. Me refiero a cambiar constantemente de móviles, de automóviles, de tablets, de ordenadores y demás. Sería más lógico, yo creo, en estos momentos el empezar a invertir también en construir cosas que duren, cosas que duren y que lleguen a todo el mundo con los recursos que haya. Hacer un inventario de los recursos
naturales, de los recursos minerales, de las fuentes energéticas. Esto es muy utópico todo, parece, pero bueno, el mundo de la historia siempre está llena de grandes avances cuando suceden momentos críticos, lo que se llaman cisnes negros. Bueno, hecha toda esta reflexión, una reflexión muy personal, nada objetiva, por supuesto, aunque sí que creo que será bastante compartida por mucha gente que se para a pensar. En el momento que te paras a pensar un poco, pues bueno, llegas a unas conclusiones y no las mismas, pues bueno, a otras, pero que buscan caminos alternativos a los que vivimos hoy. Entre todos, pues tendremos que reflexionar, que enseñarnos unos a otros y que dar marcha atrás en muchas cosas y marcha adelante en otras cuantas si queremos seguir manteniéndonos como especie en el mundo. Dicho esto, voy a centrarme en el asunto que centra el vídeo de hoy, que es dentro de la Segunda República Española lo que se llama el bienio radical cedista y bueno, luego en el año 36 la victoria del Frente Popular. El bienio radical cedista fue un periodo de involución en cuanto a las reformas que había pretendido llevar a cabo el primer periodo de la conjunción republicano-socialista, la inauguración de la República, los 2 primeros años, que contó, curiosamente, con la mayor oposición dentro y para mí fue un gran error histórico, el mayor opositor a los años de la reforma, de las reformas republicanas del primer momento, no fue la derecha, sino que fue la propia extrema izquierda. Los sindicatos, como comenté en el vídeo anterior, los sindicatos UGT y especialmente la CNT se habían radicalizado de tal manera que pretendían una revolución a toda pastilla en una España que venía de una base rural y muy medieval. Durante todo el siglo XIX se habían llevado a cabo avances intentando instaurar un Estado liberal, democrático, pero había costado más de un siglo llevar a cabo eso, con muchos parones y con muchísimos problemas y con el colapso del propio sistema que llevó a la dictadura de Primo de Rivera. Con lo cual, lo que estaba haciendo los primeros republicanos era intentar democratizar el país y llevar a cabo una república en la que cupieran todas las opciones que fueran respetuosas con los derechos humanos, desde la derecha, la clase empresarial, burguesa, la iglesia también, que tenía mucho peso, el ejército y hasta las clases trabajadoras. Evidentemente los que iban los que tenían las peores cartas que jugar en la vida eran las clases más pobres, que eran muchas, eran muy numerosas en España. Pero eso no creo que fue un error de percepción, no da pie a intentar pasar de blanco a negro en un suspiro, y además que no hubiera sido lógico. Y todo eso llevó al colapso de la conjunción republicano-socialista y al ascenso de la CEDA. La CEDA es una coalición, no exactamente una coalición, es una agrupación de partidos y de corrientes de extrema derecha y de derecha moderada, católicos, que se unen para las elecciones del año 33. El personaje central de la CEDA es Gil Robles, que estuvo en el exilio, estuvo exiliado también, que pertenece a una corriente de accidentalistas de derechas, que quiere decir que, bueno, tengan el sistema que tengan, ellos se adaptan para llevar a cabo su programa electoral, una monarquía, una república y demás. Luego irían cambiando también con el paso del tiempo. Y otro personaje es Goicoechea,
de los fundamentalistas monárquicos que querían la vuelta de la monarquía, la vuelta de Alfonso XIII, pues una monarquía también con una base ideológica de derecha, muy conservadora. Estaban también dentro de la CEDA los de comunión tradicionalista, algo así como los carlistas, Renovación Española, que son puramente alfonsinos, más que monárquicos eran alfonsinos, que también monárquicos por propia... evidentemente, vaya. En 1933 nace una fuerza que tendría mucha relevancia en la instauración del movimiento nacional de Franco tras la victoria de la guerra civil aplastante, que es la Falange Española, fundada por José Antonio Primo de Rivera, que se fusionó con las Juventudes Obreras Nacional Sindicalistas de Ramiro de Ledesma. Y en 1934 Calvo Sotelo funda el Bloque Nacional. Todas las fuerzas de derechas tienden en esos momentos a la fascistización en paralelo a la radicalización del Partido Socialista y de la UGT y de la propia CNT, que también tuvo sus escisiones internas entre gente que era más moderada, tenía una visión más amplia de la situación y de hasta dónde podían llegar, y gente mucho más exaltada dentro del sindicato y más radical, que fueron los que finalmente triunfaron. Para, bueno, pues todo este compendio de corrientes, luego se llamarían familias dentro del movimiento nacional de Franco, se unen en la CEDA y ganan en las elecciones de 1933. Junto con Lerroux, ¿vale? No es que ganen, sino ganan los centristas, perdón, de Lerroux. Pero la CEDA es su aliado, le apoya y entra ministro de la CEDA. Dentro de este bienio radical cedista, que por eso se llama así, la CEDA tuvo un notable resultado. Los que se hundieron fueron los republicanos, y también los socialistas pues se presentaron por separado en las elecciones. Los vencedores fueron el Partido Republicano Radical de Lerroux, de centro en ese momento, el partido el CEDA, la Unión CEDA, ¿vale? Y tuvo un notable, el Partido Republicano Radical, perdón, tuvo un notable resultado. Hubo una gran abstención, también fomentada por la CNT, por anarquistas, por la disolución de la conjunción PSOE-republicanos y por una gran movilización de la derecha en términos electorales que apoyaron masivamente a la CEDA, donde se encontraban todas las corrientes. En noviembre del año 1933 comienza lo que se llama el bienio involucionista, el bienio negro, el bienio contrarrevolucionario. Hay una involución de las transformaciones que había pretendido llevar a cabo en principio con mucho ímpetu, luego poco a poco fueron rebajando también las expectativas, y una involución de estas transformaciones desde el terreno de lo legislativo y en el terreno de lo meramente social. La CEDA anuncia un periodo de rectificaciones anteriores políticas apoyadas por el gobierno italiano de Mussolini y los sectores más reaccionarios. Todo este movimiento de fascistización de la derecha española tiene mucho que ver también con la Italia de Mussolini y con el ascenso al poder de Hitler en Alemania. ¿Vale? En el año 33 también había una extensión en toda Europa y un auge de las ideas fascistas. En noviembre del año 33 se suceden las primeras sublevaciones anarquistas en Aragón, pero sus principales líderes fueron la mayoría encarcelados y el movimiento desaparece de la escena pública
con todos sus líderes encarcelados, bueno, tiene un momento de desaparecer. En cuanto a lo político, hay una inestabilidad de los gobiernos. Durante este periodo radical-cedista se suceden 6 gobiernos encabezados por Lerroux, en el cual van entrando cada vez más ministros de la CEDA. En lo social hay gran inestabilidad por los efectos que ya habían llegado a España de la crisis económica del año 29, que en España habían tardado un poco más en llegar. Un aumento del paro, de las condiciones laborales, un aumento generalizado del descontento, y por ahí también habría que pensar que la radicalización de los movimientos de izquierda tienen que ver también con este aumento de las condiciones, de las malas condiciones que vivía la mayoría de la población del campo y también de los obreros urbanos. Esto dio lugar también a una radicalización del Partido Socialista, que extendió una campaña de huelgas por Cataluña y de enfrentamientos en el País Vasco. Lo más destacado de este periodo fue, que hablaremos luego un poco más en profundidad, las revoluciones de 1934, con especial incidencia en la zona de Asturias, ¿vale? En octubre de 1934. Es un punto de inflexión en la quiebra del proyecto y de la trayectoria del régimen republicano. A partir del año de la Revolución de Octubre del 34 en Asturias principalmente, pues bueno, digamos que la república, o el proyecto de instaurar una república en España, al modo de las democracias europeas, ya cada vez tiene menos viabilidad a partir de ese momento, con la radicalización de unos y de otros, objetivamente hablando. ¿Qué significan los gobiernos radicalcedistas? ¿Qué política llevaron a cabo? En primer lugar, la CEDA apoya al gobierno radical de Lerroux. En segundo lugar, esta es su proyecto, ¿vale? Es su estrategia. En segundo lugar, presiona para cumplir con el programa revisionista. En tercer lugar, entraría en el gobierno. Y en cuarto lugar, acabaría haciéndose con el poder, encabezado en la figura de Gil Robles, y llevaría a cabo una reforma de la Constitución, ¿vale? Se encontró con obstáculos también en el propio Parlamento, que estaba muy fragmentado. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que era un personaje muy peculiar, muy meticuloso, era de derecha, republicano de derecha, pero era bastante meticuloso. Es una figura a estudiar detenidamente por las peculiaridades y por cómo llevó la presidencia de la República durante gran parte de su existencia. Recibió presiones de la CEDA y tuvo grandes dificultades para nombrar gobiernos y estos para gobernar. En 1932 se aprueba la ley de amnistía de los sublevados, ¿vale? Aquí tiene que ver con, se amnistió a todas las personas que estaban encarceladas por motivos políticos, de un bando y de otro, de izquierda, de derecha, pero sobre todo se llevó a cabo esta ley de amnistía para amnistiar a los que participaron en la Sanjurjada, general Sanjurjo. También se amnistiaron a muchos anarquistas, y se lleva a cabo una escisión en estos momentos, en el año 33, del Partido Radical, y un nuevo gobierno, encabezado en este caso por Samper. Lerroux aparta momentáneamente y entra Samper en el gobierno. Hay una entrada de ministros en la CEDA, en octubre, con el cuarto gobierno de Lerroux. En 1934 el Partido Socialista es el gran protagonista de la Revolución de Asturias. Ni el primer bienio fue tan jacobino, ni el segundo bienio fue tan sumamente reaccionario. Esto hay que
en términos objetivos y tras estudiar mucho estos periodos de la República se ha llegado a esta conclusión, aunque tenga asimilado que el primer periodo fue muy ultra y el segundo muy ultra de izquierda, el segundo periodo fue muy ultra reaccionario. No fueron así las cosas, ciertamente. En cuanto al mundo rural, en el año 1934 el gobierno del momento, con ministros de la CEDA, el gobierno de Lerroux, procuró frenar los aspectos más polémicos de la reforma agraria. Esta reforma agraria, que en principio pretendía llevar adelante muchas expectativas de los jornaleros del campo, ciertamente no pudo, se quedó en mucho menos de lo que se pretendía al principio y solamente algunos aspectos salieron adelante y en unas zonas muy limitadas se para un tipo de colectivos muy delimitado también. Sin embargo, esos pequeños avances el gobierno de la CEDA intentó frenarlos también, por ejemplo, no prorrogar los arrendamientos de las tierras cultivadas o ocupadas no cultivadas. Modifica también, esto es un aspecto que sí que repercutió negativamente, grandes masas de campesinos, de jornaleros y de obreros, la ley de términos municipales y los jurados mixtos. Los términos municipales era que había que dar prioridad en cuanto a los puestos de trabajo a la gente del pueblo. Es decir, si un jornalero de un pueblo de Albacete, por ejemplo, necesitaba 8 jornaleros, tenía que contratarlos de su propio pueblo. ¿Vale? Eso es lo que venía. Pues esa ley fue modificada, igual que la de los jurados mixtos, que era una especie de un intento por llevar a cabo consensos dialogados entre patronos y obreros, jornaleros, lo que sería, salvando muchísimo las distancias hoy en día los comités de empresa. Estos jurados mixtos se pararon en beneficio de los patronos y se devuelve también a la nobleza parte de las tierras que habían sido expropiadas. Muy poquitas, fueron expropiadas muy poquitas, pero se devolvieron. La situación de los jornaleros se torna mucho más dura todavía, ¿vale? Apenas podían comer, ciertamente, y esto dio lugar a un aumento del paro y a un descenso de los salarios. En 1934, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, escrita a la UGT, lleva a cabo una huelga que fracasa, no tiene apenas seguimiento. En 1935 varios decretos paralizan el proceso de expropiación de tierras definitivamente, que nunca llegó a llevarse a cabo, pero ahí estaba la ley. ¿Vale? Entonces los ministros de la CEDA y de Lerroux también lo que hicieron fue apartarla, la desmontan, ¿vale? Eliminan esa legislación. Las medidas que se llevaron a cabo para el ejército fue otorgar poder a los militares africanistas, nombrándolos para llevar la jefatura de los puestos claves. En este momento era Gil Robles, el líder de la CEDA, era el ministro de guerra. Fue una época también, este bienio, en el que se relajaron los enfrentamientos con la Iglesia y se intentó volver al ambiente político de antes del primer bienio. Se suprime la prohibición de instaurar órdenes religiosas y se suprime la ley de confesiones. Se pretendía un nuevo concordato también con el Vaticano, pero no se logra reformar la Constitución. En Cataluña hubo algún aspecto peculiar propio de allí, que fue la cuestión de Rabassaires, que son los arrendadores, es una institución de arrendamiento de tierras de muy antiguo, que venía de muy antiguo, y bueno, se mezcló esta cuestión al intentar reformar o eliminar a esta institución de Rabassaires, se mezcló con las inquietudes estatutarias y de Cataluña. Con la muerte de Macià en el año 33, que era algo más moderado, entró Companys, que era más beligerante, aumentó la tensión por este asunto y se llegó a declarar el 6 de octubre de 1934 el Estado catalán dentro de la República, no la independencia, pero sí se promulgó el Estado catalán.
Esto se consideró un atentado a la legalidad vigente y se declaró el estado de guerra en esos momentos. Con el gobierno catalán rendido y detenido, el estatuto fue suspendido prácticamente hasta la victoria del Frente Popular en 1936. Bien, la Revolución de Asturias, que supuso, pues fue un movimiento revolucionario que puso en apuros al gobierno y a la propia continuidad del sistema republicano. Las valoraciones son distintas. Por un lado, se valora como un proceso de bolchevización en España. Por otro lado, se cree que también la Revolución de Asturias fue una respuesta inevitable a las contrarreformas llevadas a cabo por Lerroux y por los ministros de la CEDA, con la presión de la CEDA. Y por otro lado, también se entiende que es una consecuencia de la situación insostenible del proletariado urbano y rural. Bien, las valoraciones y en historia, los historiadores tenemos la obligación de tomarlas todas en cuenta, pero ser lo más objetivo posible buscando como científicos que somos, buscando la verdad razonada, ¿vale? La verdad crítica y la verdad razonada. No hay verdades absolutas, sino buscando todos los puntos de vista. No se puede decir que fuera una respuesta al proceso de bolchevización de España únicamente, porque no lo fue. Tampoco se puede decir que fuera una respuesta inevitable a las contrarreformas de la CEDA, porque no lo fueron, y tampoco se puede decir que fuera una consecuencia de la situación insostenible únicamente del proletariado urbano y rural, porque únicamente esa cuestión no fue la que dio lugar a la Revolución de Asturias. Esas cuestiones por separado no fueron. Hubo factores que dieron lugar a este proceso revolucionario que tenían que ver con esas tres valoraciones, por supuesto. Pero todos ellos actuaron para que estallara. En el aspecto internacional, en esta época, ¿qué estaba sucediendo? En Alemania, en el año 34, ya se habían prohibido los partidos políticos. En junio de este año se produjo la famosa noche de los cuchillos largos. Hitler asume la Cancillería de Alemania, es decir, se hace ya con el poder absoluto y con todos los partidos políticos prohibidos. Y eso da lugar a que en España haya un incremento, eso da fuerza a las organizaciones fascistas para reagruparse, reunirse y tomar impulso. Por otro lado, también hay un impulso y toma fuerza el Partido Comunista en el otro lado del espectro político. Gil Robles por un lado, por otro lado el Partido Comunista también. Se pretendía que la Unión de Izquierda era una reacción al aumento del poder de Hitler y a la instauración del fascismo de Mussolini. El 5 de octubre hay una insurrección con las alianzas obreras que engloban a todas las organizaciones excepto a la CNT. La huelga general de UGT en las ciudades se llevó a cabo una vez que se aplastaron los focos subversivos y la huelga duró una semana. En Asturias aumentó el belicismo porque los huelguistas se hicieron cargo con mucho material, incautaron mucho material bélico y tomaron mucha fuerza. El general Franco fue el que finalmente asume el mando para aplastar la rebelión de 20.000 hombres. Esta rebelión tuvo unas consecuencias bastante graves en forma de sangría humana. 1.500 muertos, se entiende, que 2.000 heridos documentados y unas 15.000 personas encarceladas. La revolución social que asestó un golpe definitivo a la República con un tremendo coste represivo y fue muy dañina en cuanto a la opinión pública. Casanova, el historiador, atribuye el fracaso
a la falta de implicación del ejército. ¿Vale? Se pretendió que las fuerzas revolucionarias pretendieron que el ejército se implicara, pero este se inmiscuyó en ese momento. La ruptura de la legalidad vigente cayó, de ella fue responsable el Partido Socialista en principio, y en ningún momento se puede, para Casanova no se puede presentar como la primera batalla de la guerra civil, ni legitimar la sublevación de una parte del ejército 2 años después. Creo que es bastante objetivo este historiador de prestigio. La caída de Lerroux. Bien, la división del gobierno por la dimisión de los ministros de la CEDA, debido a la conmutación de las penas de muerte de los revolucionarios de la Revolución de Asturias, dio lugar a la caída de Lerroux, que además se vio envuelto en una serie de casos de corrupción que salieron a la luz pública. Bien. Gil Robles, a pesar de todo, hay que reconocerle que en ese momento, según Juan Avilés, se montó el historiador Juan Avilés, no se lanzó al autoritarismo, se mostró más moderado de lo que pretendía con sus discursos, ¿vale? Quizás por una adhesión a la legalidad vigente, por un deseo de que más parte del ejército secundara su autoritarismo, el autoritarismo que pretendía en sus discursos, y porque tampoco tenía una mayoría parlamentaria que avalara esa vía. En 1935, en mayo, se produce el sexto gobierno de Lerroux con 5 ministros de la CEDA. Cada vez iban entrando más ministros de la CEDA, y fue cuando Lerroux se ve envuelto en un caso de corrupción debido a asuntos de juego y demás. Alcalá Zamora, el presidente de la República, impidió el acceso a la jefatura a Gil Robles por la falta de... no le daba la suficiente confianza, ¿vale? Creía que no apoyaba suficientemente la República. Perdón. Y se produjeron los gobiernos de Chapaprieta y Portela, ¿vale? Que fue este último el que convocó finalmente elecciones. Las elecciones de febrero de 1936 dan lugar a una nueva conjunción republicana-PSOE, ¿vale? Con incremento de Azaña. Azaña estaba resurgiendo y bueno, había cogido mucha fuerza en la campaña electoral previa. Se consiguió una reorganización del republicanismo de izquierdas y de las distintas tendencias que estaban dentro del Partido Socialista, que estaba también un poco bastante dividido, ¿vale? Son tendencias que fueron luego mucho más allá, incluso en los gobiernos del exilio estaban divididos. La gente del Partido Socialista, la corriente de Largo Caballero, muy enfrentada a la corriente de Prieto Largo Caballero, que era el que manejaba la UGT, bastante más radical, muy cerca a posiciones bolcheviques, y Prieto era socialista mucho más moderado, por ejemplo. Otros personajes también tendrían cierta relevancia dentro del Partido Socialista. Fue una campaña bastante moderada, con una coalición de izquierdas y una derecha que en esta ocasión se presentaba dividida a la CEDA. Votó el 72% de la población, con una victoria del Frente Popular, ya que captó los votos del centro de Lerroux. Y también por el apoyo de la CNT al Frente Popular. Hubo un traspaso de poderes bastante irregular ya. Portela dimitió, y la nueva jefatura del gobierno se le encargó a Azaña. CEDA pide el estado de guerra, que se anulen las elecciones, y bueno, ya estaba el ambiente muy tenso, muy enrarecido. Azaña forma un gobierno solo de ministros republicanos, amnistía a 30.000 presos políticos,
y se restaura la autonomía de Cataluña. Se readmiten a los despedidos en las empresas por represalias políticas también y sindicales. Se intentó retomar la reforma agraria que había sido eliminada por los gobiernos de radicalcedistas, ¿vale? Y las relaciones con la Iglesia, curiosamente, se mantienen estables. No hay un aumento de la tensión en este momento. Lo que sí se va produciendo es una extensión de la violencia a partir de la victoria del Frente Popular en febrero como arma política. Se producen varios atentados de mucha relevancia. El atentado contra Luis Jiménez de Asúa, se detuvo a Primo de Rivera, se legalizó la Falange y bueno, hay una radicalización creciente del Partido Socialista. Se funde la juventud del Partido Socialista y del Partido Comunista en la JSU, Juventudes Socialistas Unificadas, y en el partido en el PSUV en Cataluña, ¿vale? Partido Socialista Unificado de Cataluña. Las Cortes destituyen a Alcalá Zamora como presidente en un proceso que estaba previsto en la Constitución, y es sustituido como presidente de la República por Manuel Azaña, y encarga el gobierno a Indalecio Prieto, a lo que se opusieron Largo Caballero, su rival dentro del Partido Socialista, y la UGT. Después se encargó el gobierno a Casares Quiroga, de Izquierda Republicana, que gobernaría sin el PSOE. Era un hombre bastante moderado, sin energía, y bueno, tenía que hacer frente también a un PSOE dividido, en el que no encontró un apoyo debido a su división. Unas juventudes muy radicalizadas, a la CEDA apoyando a Calvo Sotelo, y a una Falange, a pesar de haber sido ilegalizada, que crecía día a día, apoyadas por las juventudes de derecha, que tenían también su organización JAP, ¿vale? Conspiración revolucionaria y violencia política. ¿Por qué un gobierno legítimo no fue capaz de frenar la violencia creciente en España? ¿Por qué no se evitó la guerra? Es es una pregunta que se hace muchísima gente aún a día de hoy, muchos historiadores, de difícil respuesta, y en la que, a pesar de las muchísimas investigaciones que se han llevado a cabo con respecto a este tema, las muchísimas publicaciones que hay, no se llega a un consenso histórico, científico. Pero sí que hay una serie de características que hacen centrar una respuesta a esta pregunta. Por un lado, la radicalización de la izquierda le dio alas a la derecha para intentar desmontar la República y para llegar a una conspiración militar, militares de derecha que estaban en los puestos claves, además. También, por otro lado, la intransigencia de la derecha, que cada vez apoyaba más la fuerza, la solución violenta, ¿vale? Y el enfrentamiento social, con una gran tensión, tremenda tensión en el campo, una gran violencia en la ciudad, con una amenaza fascista en Europa creciente, con una paralización de las potencias que intentaban frenar este aumento de la violencia, intentaban evitar por todos los medios que se produjera una guerra mundial en esos momentos. Las potencias, Francia y Gran Bretaña. En Francia había vencido también el Frente Popular de Leon Blum. En Gran Bretaña gobernaban los conservadores, pero sí que se habían unido, habían llegado a un pacto para, de alguna manera, apaciguar los ánimos en Europa. Había también, por parte de estas potencias occidentales democráticas, un miedo a la revolución proletaria al modo de la Unión Soviética, que esa revolución se extendiera por toda la Europa, no fascista, o la Europa democrática. Y es por ello que tampoco, luego lo veremos también más adelante, llegaron al pacto de no intervención en la guerra civil, y por lo que a la República le costó muchísimo encontrar apoyo logístico militar para hacer frente a la sublevación.
las organizaciones obreras cada vez más radicalizadas y cada vez más independientes de la legalidad republicana se empiezan a organizar y bueno, entienden que la república es lo que ofrece son soluciones burguesas. La CNT estaba muy dividida, se imponen los más radicales, impulsando milicias armadas y comités de defensa ya en estos momentos. El 1 de mayo de 1936, Prieto, uno de los líderes del Partido Socialista, hace un llamamiento a la convivencia pacífica, era un hombre bastante moderado, contra las tesis de Largo Caballero, que era más radical y era el líder del UGT. Hay una división del Partido Socialista por el acercamiento de Largo Caballero, de la UGT y de gran parte del Partido Socialista por su acercamiento al Partido Comunista de España. En la derecha, Gil Robles aún en estos momentos parecía partidario de la legalidad, aunque pronto en la derecha se imponen las teorías también de la extrema derecha, cogen más fuerza la fascistización, perdón, es una palabra complicada de pronunciar, de la derecha, bueno, pues había impuesto. Dentro de los republicanos moderados de derecha, bueno, prácticamente estaban en un segundo plano, cada vez más radicales, entraban a liderar la derecha, convirtiendo toda la derecha en una extrema derecha con ganas de utilizar la violencia, de hecho llevándola a cabo y con ganas de fomentar un levantamiento militar apoyado en lo social, luego lo veremos también. Por otro lado, los monárquicos, los carlistas y los alfonsinos se organizan también en milicias armadas. Cada vez hay más pistolerismo, esto se empezaba a ir de las manos ya se había ido de las manos, cada vez se iban armando más las facciones, las organizaciones, tanto de derechas como de izquierdas. Calvo Sotelo se erigió en el portavoz de los alfonsinos y de los carlistas y las filas se van nutriendo de las juventudes de extrema derecha, de la organización JAP. Se producen distintos asesinatos de bastante relieve, de mucha profundidad, como el de Asúa, el de Pedregal, magistrado, de Fadauro, que fueron perpetrados por pistoleros falangistas. Y la respuesta fue la quema de iglesias y la violencia en el campo en estos momentos. El golpe de Estado, según Pecha Román, el historiador, se llevó a cabo por una conjunción la trama civil y la trama militar. Tras la victoria del Frente Popular, la inquietud, la violencia iba creciendo tras ganar el Frente Popular. Una trama civil llevada a cabo en el seno de los alfonsinos, que trabajaron duramente para derrocar a la República durante toda su existencia. Consiguieron el apoyo de Italia en lo económico, en lo militar también, en lo logístico, y el primer intento lo llevó Sanjurjo en el año 1932, que fue sofocado. La trama militar, liderada por la Unión Militar Española, seguía conspirando y esperando el momento propicio para la rebelión, para llevar a cabo esa rebelión. El golpe de abril de 1933 fue abolido por parte de Franco, Mola, Salequet. Fue un primer intento de golpe de Estado que fue abolido. Desde Pamplona, el general Mola se convirtió en director de la conspiración. La Unión Militar Republicana Antifascista, los militares de izquierda, alertaron al gobierno de Casares Quiroga, pero de lo que se estaba fraguando en el ejército. Pero este confiaba en la facilidad para aplastar el golpe, como había sucedido en el año 1932. Entre el 5 y el 12 de julio se terminó de perfilar el golpe de Estado, los detalles, y este empezaría en el norte de África.
para avanzar desde el sur y desde el norte. General Mola desde el norte, General Franco, que había volado, había conseguido un avión por las gestiones que se hicieron en Inglaterra, aparte de la extrema derecha, gestionó para conseguir un avión para que Franco se desplazara de las Islas Canarias, a las que estaba destinado, hacia el norte de África, tomar el mando de todo el ejército africano, el ejército más preparado de todas las partes que forman el ejército español, y tomó el mando, ¿vale? La idea era, y así se llevó a cabo, que el ejército de Franco atravesara del norte de África, liderado por Franco, atravesará el estrecho de Gibraltar, avanzará desde el sur y el suroeste hacia el centro, y por otro lado General Mola desde Pamplona, desde el norte, avanzará hacia el sur para conquistar Madrid, y a partir de ahí que cayera toda España. El 13 de julio se llevó uno de los sucesos más nombrados de los días previos al golpe de Estado, que fue el asesinato del líder de la derecha monárquica, Calvo Sotelo, y también el asesinato de José Castillo como respuesta a este asesinato. Los últimos días de la República en paz, bueno, el clima de crispación y ambas muertes de Calvo Sotelo y José Castillo, uno de derechas, otro de izquierda, dieron lugar a una dramática celebración de Cortes el 15 de julio. Bien, Gil Robles acusaba al gobierno de intentar exterminar a la derecha, y el gobierno actuó tarde. Cerró locales de la extrema derecha, llevó a cabo una censura de la prensa, pero bueno, el golpe de Estado ya estaba en marcha. El 17 de julio los militares comprometidos con el golpe de Estado contra la República se sublevan tras la llegada de Franco al ejército de África de Marruecos. Ataron dentro del ejército a los leales, a los militares leales, como el capitán Virgilio Loret, que se considera el primer... Virgilio Leret, creo que se considera el primer muerto en guerra ya, extendiéndose rápidamente por todo el protectorado su mando, vaya, se hizo enseguida con el mando de todo el ejército de África. El golpe no triunfó, el golpe de Estado del 18 de julio no triunfó. Fracasó en muchas provincias, fracasó en las grandes capitales, en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades. Por eso no se puede hablar de un éxito del golpe de Estado ni de un fracaso de la respuesta republicana. Lo que sí está claro que este fracaso del golpe de Estado o la respuesta republicana dio lugar al inicio de la guerra civil. Las instituciones en 1936 seguían funcionando con sus principios democráticos y demás, y bueno, pues que el golpe de Estado fracasara en media España y triunfara la otra media dio lugar a que todo degenerara en una guerra civil que se podía haber evitado si hubiera todos tenido todas las fuerzas y hubieran tenido la capacidad de visión. Pero bueno, esto es una reflexión mía. La historia pasó como pasó, y a partir de aquí veremos en un sucesivo vídeo el desarrollo de la guerra civil y las implicaciones internacionales de esto, que fueron muchas. Y nada, muchas gracias, mucho ánimo con el tema de la situación que estamos viviendo en todo el mundo. En España está siendo bastante fuerte, bastante dramática. Hay que intentar solucionar esto y luego ya iremos viendo cómo se puede mejorar la situación, reflexionando y haciendo desde mi modestísimo punto de vista, haciendo un llamamiento al impulso a la investigación, al impulso
a la sanidad, apoyando a nuestros sanitarios y a todo el personal que está haciendo funcionar el país en este momento en el que está casi todo paralizado por esta pandemia. Y bueno, y luego ya con calma tendremos que reflexionar sobre muchas cosas y tendremos que ver lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho bien, antes, durante y después de esta situación de la que sin duda saldremos. Saldremos y confío que saldremos mejor. Bien, dicho esto, nada, muchas gracias.